yo sí lamento que la cobertura de Azteca haya contribuido en esa parte. Pero finalmente es una máquina de la que no tienes todo el control. O sea, viene el caso Santoy, sí, que 2006. está muy fuerte, hace eco en toda la República lo que sucedía, y veíamos una postura de un medio y vemos una postura de Azteca Noreste, totalmente diferentes. Sí. Veíamos por un lado que todo era hacia la familia Peñacos, y por el otro que se defendía una verdad de Diego Santoy. ¿Qué tan metidos estaban ustedes? ¿Cómo fue ese acercamiento? Ese fue un cambio, Fer, que a mí me impactó mucho más allá del trabajo. Yo te podría decir que marcó mi vida de alguna manera, porque sí nos metimos mucho. O sea, primero, sin darnos cuenta, ¿verdad? Era una cobertura importantísima que había que hacer. Pues primero, igual que todos, consternados por el asesinato de los niños, y siempre lo estuvimos, ¿verdad? Y pues era algo que tenías que cubrir, porque te dabas cuenta que cubrías esa nota y toda la gente estaba interesada y volteando a ver. Y Multimedios lo estaba cubriendo al tope, porque finalmente Tere Cos trabajaba ahí. Entonces era, de alguna manera, era un talento de ellos, la víctima o una de las víctimas, ¿no? No la víctima mortal, pero sí pues la afectada, la agraviada. Entonces, cuando lo empezamos a cubrir, fíjate que a nosotros nos buscan los papás de Diego Santoy. A mí particularmente me contactan y me dicen, oye Luis, es que pues en toda esta cobertura, pues como se le han ido todo en contra a mi hijo, y mi hijo tiene otra versión de las cosas, ¿verdad? Yo dije, caray. Primero no lo habían querido decir, y Diego estaba como incluso muy cauteloso. No sé si porque había cosas que él mismo no quería revelar o qué, pero hay una declaración. Yo no quiero revivir ya sacar tanto polvo, pero hay una declaración inicial de él donde él habla de un problema que tuvo con Erika, aparentemente por la amistad que él tenía con la mamá, ¿no? Entonces, total, de ahí se empieza a abrir como que otra posibilidad. Entra Raquenel, la abogada Raquenel, que pues a ella le interesaba mucho hacerse promoción con ese caso y también ganarle a la fiscalía en ese momento, que la fiscalía obviamente estaba defendiendo a Erika y a Tere y a todos, ¿verdad? Pero cuando Diego empieza a decir que hay otra versión y que pudo haber participado su novia en los hechos, pues imagínate, la novela, que esto se estaba volviendo un caso como O.J. Simpson, ¿verdad? La novela agarra otro giro. Por razones obvias, quizá, pues Multimedios no le da espacio a esa segunda versión, porque pues estaba Tere con ellos, y también lo entiendo, ¿verdad? Y Tere, nosotros la conocimos, había estado también en Azteca, pero bueno, nosotros teníamos que hacer una cobertura objetiva al final del día. No fue culpa de nosotros o de nadie que eso haya ocurrido, ¿no? Entonces empezamos a darle eco a la voz de Diego, y la gente empieza a creer que la fiscalía está tapando las cosas, y se dan cuenta pues que no le dan ningún crédito a la posibilidad que está manifestando Diego, ¿verdad? Donde él decía, no, esto lo planeamos juntos y lo ejecutamos juntos, ¿verdad? Ese es un caso muy polémico. Cada quien va a tener su punto de vista. Sí. Aquí estuvo el licenciado Lafasi. Sí. Y él da la versión que él conoce y que él pone. Dice de cuando Víctor Vadillo estaba muy metido también en el caso, sí, que le dice, ven y ve estas fotos y a ver qué opinas. Y ahí es donde Vadillo también dice, y con las pruebas cambia su opinión. Mucha gente se pregunta, porque también estuvo Roberto Flores aquí, y dice, yo no cobré un peso por ese caso. Mucha gente dice, ¿cómo no va a cobrar si los abogados y esto? Cada quien agarra un punto. ¿De dónde sale para pagar la defensa de Raquenel? Porque mucha gente dice que sale. Mucha gente decía que nosotros le estábamos pagando a Raquenel. Bueno, pues, Fer, yo creo que alguien que entiende verdaderamente medios sabe que eso pues es absurdo, ¿no? Porque a nosotros, digo, Raquenel tenía suficiente con salir en la tele para ella sentirse retribuida. Lo mismo que cualquiera de los que estaba apareciendo en ese caso, ¿no? Porque pues para los abogados fue un gran showcase, ¿verdad? Un gran foro para ellos, lucir su trabajo, si tú quieres, ¿verdad? No, hombre, para nada. Raquenel le interesaba el cuadro, y entonces dijo, yo les paso a ustedes, Azteca, porque son los únicos que me van a pelar, les voy a pasar toda mi información. Y sí, Raquenel nos filtraba
los documentos de las audiencias, y yo amanecía en el noticiero con el documento leyendo exactamente lo que cada uno dijo en la audiencia, y era un documento que no tenía nadie, ¿no? Esta versión cambia varias veces, porque al principio Sí, se declara totalmente culpable. Diego la cambia varias veces. El primer abogado dice que no hay nada que hacer. Y se retira. Y se retira del caso. Cuentan también que Raquel se acerca a la familia Peña Cos al principio. Después entra el licenciado Roberto Flores y se convierte en un show mediático. Sí. Es muy difícil como un medio de comunicación entre la verdad y entre quiero rating, porque también, o sea, lo que quieres también como televisora es aumentar tus números. Claro. Pero te llevas a muchas personas entre la calle. Cada uno, estoy hablando de todas las televisoras, cada una con su punto de vista. Pero te puedes llevar a mucha gente entre Sí, las patas, estoy ¿no? totalmente de acuerdo, Fer. Sí. ¿Te arrepientes de algo que se haya hecho en ese momento? Híjole, es muy difícil porque, vamos, yo no sé si TV Azteca no le ha dado espacio a la otra versión, no sé qué hubiera pasado, quizá se lo hubiera dado a alguien más, ¿no? Finalmente ahí estaba y la estaba externando otro ente, no Azteca, ¿verdad? Azteca encontró la oportunidad de decir lo que no estaban diciendo otros. Y eso en cualquier noticia va a ser válido y va a ser atractivo, ¿no? Pero el impacto que esto tuvo en la familia Peña-Cos sí fue devastador, ¿no? Sí fue devastador. Yo sí lamento que la cobertura de Azteca haya contribuido en esa parte. Pero finalmente es una máquina de la que no tienes todo el control. O sea, si no ha sido Azteca, hubiera sido otro, ¿no? Porque estaba una Raquel y estaba un Diego que de repente salen con esta versión distinta, ¿no? Y estaba una audiencia que encuentra sospecha en eso. Yo hasta la fecha, Fer, no sé qué pensar. No sé qué pensar de qué pasó realmente ahí. Porque si tú te pones a pensar, un móvil lógico, un cuate celoso de su exnovia, no va y le mata a sus hermanitos. Y eso me lo ha reconocido el propio Aldo Fassi. Dice, eso no es un móvil común. Es absurdo porque tú no te vengas contra unos hermanitos. Psicológicamente no hace sentido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo sí creo que hubo algo que no terminamos de entender. Pero, dicho eso, pues yo creo que ya la vida se encargó de castigar de más a todos los involucrados. Entonces, ya ni siquiera habría necesidad de rascarle más. Si Erika no tuvo nada que ver, verdaderamente, hijos, pues sí lamento muchísimo que el que se le haya generado duda, la haya afectado, porque no sé dónde esté ella ahora, pero pues este es un tema que la estará vas a llevar toda la vida, siempre, ¿no? Y que finalmente muchas veces agarra a la gente un lado o el otro lado, el bando de lo que piensas, pero los más afectados fueron los niños que perdieron la vida. Claro. y perdemos de vista eso, que esa es la tragedia. Lo demás se convirtió en un show mediático y que finalmente las autoridades, que mucha gente no confía en ellas, porque también es una realidad que mucha gente no confía en ellas, aunque estén las pruebas. Y ahorita, en cualquier cosa, si tú tienes un pensamiento, aunque te enseñen que así es, si tú lo tienes, no lo vas a cambiar. Entonces es muy difícil. Un caso así es muy polémico, pero bueno, no podíamos dejar pasar porque fuiste un protagonista dentro de todo esto. Después viene una etapa muy fuerte en la ciudad, que es la... Pero déjame decirte algo para cerrar este tema, si pudiera. Si yo me encontrara a Erika y yo le pudiera ayudar en algo, yo sí lo haría. Porque yo sí siento una deuda. A lo mejor ya ella no me lo pediría, ¿verdad? Y ella sentirá un resentimiento permanente contra mí y contra otros más, porque no fui el único, ¿verdad? Pero fui parte de eso. Pero si yo hoy la pudiera ayudar, haría lo que fuera por ayudarla, porque siempre estará la duda ahí. Y es un pesar con el que yo también voy a cargar. Pero claro, pues yo estoy lejísimos de que me haya afectado como les afectó a ellos, ¿no? Se decía también que toda la versión de lo que había dado Raquel había salido desde TV Azteca. No, bueno. O sea, ¿qué te digo, no? O sea, es absurdo. Pero, o sea, incluso el querer que una televisora le vaya a pagar a un abogado para hacer show, normalmente no. Uno, no necesitan.
La gente quiere salir en la tele, ¿verdad? Y en ese momento más que no había en ese la momento exposición más, de las redes claro. locales. Y segundo, pues normalmente no se dispone de ese presupuesto, así como la gente cree que hay un chorro de presupuesto para estar pagándole a... Y menos en la televisión regiomontana. Sí, no, simplemente no lo hay. Cerramos el tema de Santoy. Salud. Salud. Hacemos una pausita para servirte más agua y para que pases. Gracias.